Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Acá desde la ciudad de Lima estamos transmitiendo para todos los países iberoamericanos. Así que nuestro programa gerontológico de todos los martes. Recuerden que el horario es 6:45 de la tarde, hora de Perú. Entonces, eso quiere decir que para Argentina, por ejemplo, es 8:45. Perdón, perdón, Debes estar hambriento perdón. ahora mismo. Daré algo para... Ya, entonces, a las 6:45 es el programa acá de Perú, y igual también para algunos países como Cuba, que es el mismo horario, y con México tenemos una diferencia horaria de una hora, o sea, están en una hora antes, y con Argentina ya sabemos que son 2 horas después. Bueno, lo importante del día de hoy, primero que todo vamos a ir adelantando, dándolas a conocer qué es lo que se viene. Seguimos en campaña con el tema del lenguaje gerontológico. El lenguaje gerontológico que debe ser preciso, que debe ser carente, que no tenga ambigüedad, que sea sobre todo que no sea algo coloquial, sino que algo que realmente represente el lenguaje de una ciencia, de una disciplina. Y esto es lo que estamos buscando también con la campaña, que es muy importante. Bueno, en todo caso, para ir adelantándonos un poquito, mañana tenemos la última participación y el gran agradecimiento que le damos a la licenciada Marcela Vázquez, ¿no? Que ella nos ofreció 3 ponencias y lo va a cumplir el día de mañana con el tema gestión, no, perdón, este es el otro, señales de alarma, se avecina la demencia. Ese es el tema que va a tratar mañana a la misma hora. No, son 15 minutos de diferencia, porque el programa gerontológico se inicia a las 6:45 de la tarde, hora de Perú, y el programa de mañana es 15 minutos más tarde, la reunión. Entonces, y también lo que ya está programado con respecto a la actividad de la red internacional número 1 es con la psicóloga clínica Abigail Sosa, muy destacada en México. Su país así es muy importante su trabajo que realiza Abigail Sosa, y el tema a tratar es gestión del estrés en familiares que asisten como estrategia de autocuidado. Ese será el tema que va a tratar nuestra amiga Abigail Sosa. Ya sabemos que este año 2024 vamos a tener en realidad 4 eventos de gran magnitud. El Congreso de Vanguardia Gerontológica, el segundo Congreso de Vanguardia Gerontológica, que se realiza en agosto, que viene a coincidir con el aniversario de la unidad. En octubre también realizan un simposio. Y también estamos por definir, parece que ya está todo dicho, que entre julio y septiembre se va a realizar la actividad académica anual de los profesionales de la red internacional número 1, y la otra actividad es la revisión de la agenda pendiente del envejecimiento. ¿Cómo estamos con respecto a todos los temas que se han dado a conocer, las políticas públicas? Todo esto lo tenemos que revisar con representantes de diversos países que van a participar en un simposio. Así que ese simposio va a tener esa participación de los representantes de los países que componen la red internacional número 1, que como ustedes saben, ahora tenemos 18 países representados por el ingreso de una muy destacada profesional brasileña, una gerontóloga, Suzette Carbonell Leal. Tengo entendido que tiene una gran trayectoria, y yo tuve la oportunidad incluso de ver alguna de sus conferencias. Realmente es de mucho valor, de mucha calidad. Así que es una alegría más bien tenerla ya incorporada dentro de la red internacional de colaboradores. Así que también tenemos que agradecer la constante presencia de algunas personas que siempre está con nosotros, siempre nos acompañan, como acá ahorita el señor Magdo Chuquival,
y últimamente, desde que ingresó también acá nuestra amiga Clara Lee y otras personas que les gusta estar presente en los eventos. Entonces, eso es importante también y hay que destacarlo. Muy bien, entonces el día de hoy he tenido yo acá, tuve la idea de revisar varios temas que ya había, para lo cual yo había realizado algunas conferencias y decía yo, ¿cuál de estos temas sería el que más le interesaría a las personas el día de hoy? Bueno, acá hay varios temas. Uno de ellos es la forma adecuada de promover, ¿no?, a la persona mayor y el envejecimiento positivo. Entonces, otro de los temas es posicionamiento e información gerontológica, que es un tema muy importante donde está el tema de la responsabilidad de cada ciudadano, en el sentido de que ya el tema de la comunicación no lo podemos dejar simplemente a los periodistas o a los comunicadores sociales. No, ya nosotros tenemos responsabilidad del momento que nosotros compartimos información, ¿no es cierto? Creamos contenidos, ya nosotros tenemos una responsabilidad y que tenemos que asumirla. Por lo tanto, es importante destacar esto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el tema de un ratito que he sacado acá, un ratito que voy a compartir para que vean algo de... Ajá, aquí está. Bien. Este es un tema muy importante el día de hoy. Si bien es cierto, eh, hay muchas personas que publican, ¿no?, sobre las personas mayores, entendiendo una buena actitud o digamos con una buena intención, ¿no es cierto?, de hacer las cosas, pero a veces se puede decir que la buena intención no es suficiente, ¿no? Hay que tomar algunas medidas para poder realizar un trabajo promotor que sea adecuado. Entonces, vamos a ver este tema ahorita. Bien, ante todo, primero cuando nosotros vamos a promover, ¿no es cierto?, a un grupo social importante, ¿qué es lo que tenemos que empezar desde un principio, que es la conceptualización? ¿Cuál es el concepto que tenemos de personas mayores? ¿No es cierto? Hecho, primero que todo, personas ante todo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sujetos de derecho, ciudadanos plenos, ¿no?, en ejercicio, es lo que significa plenitud de su ciudadanía, ¿no?, y heterogeneidad en el hecho de envejecer. Desde aquí tenemos que partir, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que establecer, bueno, ¿quiénes son las personas mayores? Bueno, las estamos definiendo como las personas que tienen más de 60 años y de acuerdo con las asambleas internacionales, ¿no es cierto? A pesar de que realmente hoy cumplir 60 años puede no decir mucho, porque en realidad hoy en día el envejecimiento también ha cambiado, ya no es el mismo, la sociedad es más longeva. Entonces hay que tomar en cuenta esto, quiénes son las personas mayores, correcto, para ahí empezamos, una buena conceptualización, ¿no es cierto? Siempre hay que tomar en cuenta esto, el tema persona es el tema fundamental, sujetos de derecho, es decir, personas que pueden decidir por su vida y que no necesariamente tienen que ser sujetos de cuidado o de asistencia. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más. Entonces, el constructo social que define la colectividad de la persona mayor. Tenemos que tener una visión holística de la gerontología, ¿no? Cuando tenemos una visión holística de la gerontología, también comprendemos plenamente el envejecimiento, tanto digamos, en forma colectiva como en forma individual. Entonces, el constructo social que define la colectividad de la persona mayor. Este es un tema que también tenemos que revisar después, ya cuando veamos el tema de la vejez
Ahí vamos a ver cuáles son los temas que se tienen que plantear. También tenemos que revisar el problema de las edades, el asunto de las edades, ¿no? Porque ya sabemos que nosotros no tenemos solamente un tipo de edad, que es la edad cronológica, sino también la edad biológica. Y por lo tanto, una persona siendo menor que otra, de repente esta persona está más envejecida. Es decir, todo esto hay que comprenderlo. Es una situación en realidad mucho más compleja de lo que uno podría decir. Entonces, hay personajes mitificados, se puede decir, ¿no? Eso también lo tenemos que ver. Ahora, ¿qué implica promover adecuadamente a las personas mayores como un grupo que necesita ser promovido? ¿Por qué necesitamos promover a las personas mayores? Esa es la pregunta que me haría una persona, diría. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien que son objetos de discriminación hasta ahora. Si bien es cierto, hemos mejorado, hay nuevas leyes, hay políticas públicas, hay muchísimas cosas, pero todavía estamos muy lejos de lo ideal. Entonces, por eso es que tenemos que tomar muy en serio, ¿no? El tema de promover adecuadamente a la persona mayor. Ahora, ¿cómo se va? Esto lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, la expresión del concepto, ¿no es cierto? Su plasmación en los diversos lenguajes. Mucha gente cree que el concepto es un tema que solamente es cuestión de escribir o de leer o algún tema, pero, o sea, la forma en que expresamos ese concepto. Pero el concepto también se puede expresar en las imágenes. Por ejemplo, si yo desarrollo una infografía y esta infografía está muy bien escrita, pero tiene unas imágenes estereotipadas, entonces estoy incurriendo en un error, y un error conceptual ahí. Ojo, una contradicción entre lo que estoy afirmando en palabras y lo que estoy mostrando en la imagen. Entonces, para que esta promoción sea buena y correcta, tiene que haber una plena concordancia entre el lenguaje escrito y la imagen. Hay que retratar la realidad de manera positiva, pero sin idealizar. Esto significa que nosotros tenemos que también tener una visión de la realista, ¿no es cierto? Sabemos que a las personas mayores se les ha discriminado y todavía hay muchos prejuicios con respecto a ellos que tienden a exagerar, ¿no? El tema de la vulnerabilidad y a otras cosas, y más bien minimizar su potencialidad, sus habilidades. Entonces, hay que retratar la realidad de manera positiva sin idealizar. Es decir, tampoco podemos llevar las cosas a un extremo sin reconocer también todo lo que ocurre con las personas mayores, ¿no es cierto? Entonces, entonces es muy común hoy en día que incurramos en este tipo de errores y es porque no se trabaja de repente con mucha seriedad, se descuidan algunos detalles, ¿no es cierto? O sea, la cuestión no es solamente escribir lo correcto, ¿no? Expresar lo correcto, pero también hay que, la imagen que presentamos nosotros cuando hacemos una publicación tiene mucha importancia también. Entonces, porque hay que reconocer una cosa, la mayor parte de la expresión edadista es absolutamente inconsciente. La persona que es edadista ni siquiera es consciente de que lo es. Eso es una realidad. ¿Y es por qué? Porque no tenemos una cultura gerontológica difundida a nivel de nuestra sociedad. Entonces, como eso no ocurre, entonces se va a dar esta situación, ¿no? De que los edadismos se den incluso de manera inconsciente. Es decir, las personas actúan en una forma determinada porque por prejuicios, por cosas por cosas que desconocen completamente. Entonces ahí vienen estos problemas.
en que se improvisa. Por ejemplo, si yo soy una persona que no tuviera una formación o una cultura gerontológica, entonces, pero quiero hacer un evento supuestamente para mejorar o ayudar a las personas mayores, entonces, ¿qué se me ocurre? Poner una señora con su moño y su bastón, ¿no? Y sus canas y todo lo demás en una imagen, y entonces esto refleja un poco eh, el sesgo con el que ven, ¿no es cierto?, a la vejez y el envejecimiento de estas personas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay también otra cosa más. Y esto lo he visto yo, este error que lo voy a contar es un error muy común entre los profesionales. La idea de presentar personas extraordinarias que hacen cosas sensacionales no me parece mal de ninguna manera, por supuesto, está muy bien mostrar a personas mayores extraordinarias que pueden estar lanzarse de un paracaídas y cosas así. Pero, ojo, no podemos hacer una adecuada promoción de la persona mayor basándonos en ese tipo de imagen. Ojo, no es así. Entonces nosotros tenemos que ser más equilibrados. Es decir, debemos que, así como mostramos a actos extraordinarios de algunas personas mayores, también debemos valorar a la gente que vive en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro distrito, de nuestras culturas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que ser más equilibrados. No se trata de decir que no publiquen ese tipo de cosas. No, no, no. Lo que tenemos que tener es un equilibrio en la forma en que promovemos. Es decir, hay que mostrar, por ejemplo, al poblador que es un líder comunal, por ejemplo, ¿no? Hay líderes comunales muy importantes, mayores. Entonces, todas estas cosas tenemos que destacarlo. Así como acá hay personas de varios países, ¿no? Entonces, hay que destacar también a esas personas que de repente son anónimas, que ni siquiera las conocen las personas. Vamos a presentarlo. No solamente nos vamos a dedicar nosotros a promover a la persona mayor presentando a Jane Fonda en el programa de televisión. No, la idea es que tengamos ese equilibrio. ¿Te das cuenta? Es decir, presentar a las personas mayores con características extraordinarias está bien, pero también hay que valorar, ¿no?, al conjunto de las personas mayores de nuestra comunidad y presentarlas y conocerlas. Hay artesanos, hay líderes comunales, gente que son expertos en temas agrícolas, hay tantas personas por valorar, ¿no es cierto? Entonces, eso también deberíamos tener en cuenta. Entonces, y por supuesto, acá digo también, denunciar el abuso también es una forma de promover. ¿Por qué? Porque estamos rechazando lo que daña a la población adulta mayor. Entonces, por lo tanto, el denunciar también es un acto promotor que debemos asumir, tenemos que denunciar los hechos. O sea, por eso digo yo, no hay que idealizar, es decir lo correcto, expresar lo correcto, lo que es, ¿no? Y cuando tenemos que denunciar un abuso, hay que hacerlo, hay que mostrarlo. Entonces, ahora, no se trata no hay que buscar tampoco inspirar sentimientos penosos, tampoco, no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. No, de ninguna manera. Yo creo que las personas mayores no están para que se le trate también de esa manera, de ser personas así. Ahora, la nueva imagen de la persona mayor se construye sobre la base real de las actitudes y avances de las propias personas. Eso es. No promover a la persona mayor solamente bueno, en esta parte ya me adelanté, solo con el tema de las hazañas extraordinarias o de gente muy conocida, sino también incluir al poblador de la cercanía, ¿no?, de nuestra región, del país. Entonces, ahora también hay el tema de las personas bailando, ¿no?, contentos, bailando. Me parece excelente porque el baile es una actividad física magnífica, yo creo que ayuda a un envejecimiento saludable.
sea folclórico o sea de cualquier tipo, bailar es algo muy positivo. Sin embargo, hay que ver, analizar siempre los contextos. Hay que ser cuidadoso con las informaciones. Por ejemplo, si ves que si hay unas personas mayores que están bailando, ¿en qué contexto se encuentran? ¿Hay alguien que está manipulando esto? ¿Cuál es la intención de tal hecho? Es importante. Yo la vez pasada recibí una comunicación donde se estaban burlando de unas personas mayores, ¿no? Que parecía que tenían un nivel, demencia, algo así. Entonces, por eso digo, el hecho de que se presenten personas mayores bailando, ¿es positivo? Sí, sí, positivo en sí, pero analicemos el contexto para ver el valor de esta publicación, para ver si esta publicación es realmente válida, si realmente es promotora, ¿no? Y también ver que tal vez no debemos exagerar en nada, es decir, tenemos que ser precisos, ¿no? En la publicación que tenemos que hacer. Utilizar el lenguaje gerontológico correcto, ese también es un tema. Uno va a hacer, por ejemplo, un evento con personas mayores, utilicemos el lenguaje gerontológico correcto. El lenguaje gerontológico correcto que ha sido aprobado en asambleas internacionales y que nosotros estamos obligados a cumplir por esto y por el respeto, no solamente a la asamblea, sino a las propias personas mayores, tenemos que mantener ese lenguaje correcto. Nosotros no vamos a decir viejos, ni ancianos, ni abuelos, nada de eso. Nosotros vamos a utilizar el lenguaje gerontológico correcto que está ya aprobado en asambleas internacionales y que debe ser universal. Entonces, aciertos y errores, acá por decirlo acá, del marketing gerontológico. Vamos a poner, yo le he puesto entre comillas el marketing gerontológico, ¿por qué? Porque obviamente también hoy en día se publicitan también muchas cosas, muchos servicios, ¿no? Con respecto a las personas mayores, que se publicitan a celulares especiales y muchas cosas. Pero ojo, que hay que tener mucho cuidado también con esto. Las personas mayores son un grupo, como cualquier otro grupo de edad, es un grupo muy diverso, muy heterogéneo. Entonces, por lo tanto, si es tan diverso y tan heterogéneo, nosotros no podemos ir directamente a ofrecer, por ejemplo, yo salgo acá con mi celular, acá tengo un celular especial para personas mayores. Si yo digo esto, ¿qué estoy queriendo decir? Que todas las personas mayores necesitan un celular de estas características, ¿no? Especiales. Cuando en realidad no es así. Muchísimas personas mayores tienen un celular y lo saben utilizar muy bien. Es más, la mayoría creo que ya se está inclinando la balanza del todo ya. Entonces, no hay razón para que yo generalice, ni siquiera para un determinado servicio. Nosotros deberíamos ser muy específicos cuando nos vamos a referir a, a algo que supuestamente creemos que una persona mayor puede necesitar. Tenemos que ser muy precisos. Es decir, esto es para personas mayores que tienen problemas visuales, esto es para personas con problemas cognitivos. Tenemos que ser así precisos, porque ya la heterogeneidad de la vejez o del envejecimiento tiene que ser reflejado de esa manera y no como otras personas que creen que al decir vejeces ya están solucionando el problema. No es así, no es así. Porque ya el estudio, de acuerdo al estudio etimológico que la Unidad Vanguardia Gerontológica ha realizado, ha detectado que este término es un término de origen edadista. Y tenemos digamos, una muestra, existen más de 1000 oraciones que pueden encontrar en Google con esa palabra y son expresiones edadistas. Entonces hay que tener cuidado. O sea, no es cuestión de improvisar, no se trata de improvisar, se trata de realmente hacer un trabajo serio. Entonces vamos a seguir con este tema tan interesante, presentar logros
de las personas mayores como algo cotidiano, no algo que debería sorprendernos. Esto también es algo muy frecuente, ¿no? Si bien es cierto, todavía, yo voy a decir algo, ¿no? Acá, a mí ya no me sorprende casi nada. ¿Por qué? Porque yo en la experiencia que tengo ya más de 10 años trabajando con la central, a mí ya no me sorprende nada de las personas mayores. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos son capaces de hacer muchísimas cosas que la gente antes no creía que podían hacer. Así que para mí es algo normal. Entonces, acá dice, presentar logros de las personas mayores como algo cotidiano, como algo normal, no como algo que debería sorprendernos, que debería, oh, qué increíble. No, no es así. Es algo que debería ser ya algo que es normal, que es común, que ya hoy en día vamos a ver a muchas personas mayores que se doctoran, que hacen muchas cosas, practican arte, en fin, es enorme esto. Entonces ya una persona que realmente conoce, que está dentro del tema, bien imbuido del tema, ya no le sorprende nada de eso. Entiende perfectamente que puede haber un envejecimiento activo, saludable y creativo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, cuando a uso de fotografías y uso de frases motivadoras, sí, estas cosas son positivas, por supuesto, usar fotografías, pero las fotografías que reflejan, qué cosas muestran, también, ¿no es cierto? Estas fotografías es lo mejor que puede haber si lo comparamos con esos estereotipos, esos dibujitos que ponen. Entonces, usar fotografías es mucho mejor, ¿no es cierto? Claro, pero lógicamente todo debe estar debidamente contextualizado. Y usar frases motivadoras exentas de realismo sutil, por supuesto. Frases motivadoras exentas de realismo sutil, porque también hay el realismo sutil, ¿ya? O sea, es decir, las personas se les ve siempre como una persona a la que estamos cuidando, al que estamos asistiendo, cuando en realidad esta persona no requiere nada de eso. Entonces, hay que tomar en cuenta esto también. Como promotor, como un buen promotor, debe evitar compartir información que pueda resultar edadista. Razón por la cual hay que revisar lo que compartes, sea un video, sea una fotografía con un mensaje o otro tipo de publicaciones como artículos que están mal titulados, información edadista. Esto tenemos que decir bien claro. Nosotros somos responsables tanto como los periodistas y tanto como los comunicadores sociales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compartiendo información. Estamos compartiendo información, estamos creando contenidos. Entonces, por lo tanto, debemos considerar que nosotros también somos responsables de estos contenidos que van a causar un impacto dentro de la sociedad. Bueno, ahí hemos terminado con el tema que se relacionaba básicamente con una forma de promover correctamente a través de la comunicación. Bueno, y definitivamente lo que tenemos siempre, ya saben, lo primero, el concepto. El concepto. A partir de un buen concepto vas a lograr avanzar de manera positiva. Pero ese concepto se va a expresar no solamente de manera verbal o de manera escrita, se va a expresar incluso en la selección de las imágenes que tú acompañas tus publicaciones. Entonces hay un grado de responsabilidad muy importante en lo que uno hace, ¿no? Entonces ahorita a mí me gustaría a ver si te queda algún tiempo para revisar otros temas que tenemos aquí. Precisamente acá hay un tema relacionado con el posicionamiento y la información gerontológica.
claro, o cuando hablamos de posicionamiento, nos estamos hablando lo que aparece primero, ¿no? Por ejemplo, en las redes. Por ejemplo, tú pones algún tema y ese tema te salen un montón de publicaciones, o más bien te salen muy pocas publicaciones, en fin. Entonces, ahorita tenemos que explicar esto. Bien, entonces las redes sociales, primeramente entender para qué son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, como bueno, esta definición es mía, las redes sociales son plataformas digitales, ¿no es cierto?, que conectan entre sí a las personas con intereses, actividades o relaciones en común. Estas plataformas permiten el contacto entre los individuos que la componen y funcionan como un medio para intercambiar información. Ahí está todo claro. Si en las redes sociales estás intercambiando información y estás publicando, tú también eres responsable del contenido, el impacto que pueda tener el contenido a la hora que lo compartes. Por ejemplo, si yo no hago una buena revisión del contenido que estoy compartiendo, probablemente puedo estar compartiendo un contenido edadista. Ese ruido, caray. Parece un bebé ahí. A ver. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ahorita volvemos al punto donde estábamos. Ya, aquí estábamos. Bueno, y ya sabemos que las principales redes sociales son Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest y otras. Pero lo más importante acá, obviamente, para el tema en que estamos nosotros, serían, creo que el grupo que está acá más arriba, estas 3, 4, 5, bueno, el Facebook, que ya es el que tenga la mayor cantidad de usuarios, el LinkedIn, que es una red excelente, que yo la considero muchísimo, es una perfecta red como para el uso de profesionales, excelente. Y bueno, el Twitter ahora se llama X, ahora se llama X. El Twitter ha cambiado de nombre, ahora se llama X. Tener su canal de YouTube es importantísimo, importantísimo. Bueno, TikTok se usa más para la diversión, para otras cosas, y también, claro, se pueden también hacer videos cortos, ¿no? Interesantes, pero no es con la misma, con el nivel que tienen pues estas redes sociales anteriores. Entonces ahora vamos a ver los servicios de mensajería. Lo más común es el WhatsApp, que casi todos tienen, pero también debemos pensar que en caso, espérate, creo que no es no le he compartido la pantalla, ¿no? A ver. Me distrajo con ese ruido. Y ahora sí, ya estamos ahí. Ya. Entonces, en los servicios de mensajería, por ejemplo, lo más común es el WhatsApp, ¿no? Casi todos tienen WhatsApp. El Telegram es una alternativa importante. Yo diría que deberíamos tener Telegram también. ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que sucedió creo el año pasado, creo que fue a comienzos del año pasado, que tuvimos 8 horas incomunicados, ¿no? Porque se cayó Messenger, ¿no? Se cayó Facebook, se cayó todo. Entonces, deberíamos tener una alternativa. Entonces, el Telegram sería una alternativa. Ya sabemos que Messenger lo compró también Facebook. Entonces, por lo tanto, Telegram sería la más adecuada para, digamos, como una alternativa, ¿no? Entonces, sí, también hay páginas web y hay todo. Ahora, la información gerontológica en las redes. ¿Cómo yo puedo saber si una información es gerontológica, si tiene valor, si tiene importancia? Por eso es importante los conceptos. Si yo tengo unos buenos conceptos correctos con respecto a las personas mayores, y si yo veo que esta publicación me genera dudas, ¿no? Porque utiliza un lenguaje inapropiado y me parece que más bien es negativa, entonces no la comparto, ¿no? Simplemente no la comparto, ni le vas a poner me gusta, nada, no le pongas nada. Y posicionar y promover. Ahora, es necesario, sí, posicionar al profesional gerontológico, promover la gerontología,
promover al profesional, al técnico, así como promover a la colectividad de las personas mayores. Estas son cosas importantes. Ahora, posicionar al profesional gerontológico necesariamente porque todavía en algunos países no es reconocido, ¿no? O se le toma un papel muy secundario. En algunos países sí, ya el gerontólogo está, digamos, en primer plano, pero en otros países todavía no. Entonces falta todavía posicionar más al profesional gerontológico, promoviendo la gerontología. Acá, por ejemplo, en Perú, no hay ninguna universidad en este momento que enseñe, por ejemplo, la licenciatura en gerontología. No hay. Ahora, ¿tenemos que promover la gerontología? Claro que sí. La gerontología como ciencia y como cultura. La ciencia, que es la parte que le compete al profesional de la gerontología, y la cultura gerontológica que le compete a todos. Todos tenemos que tener una cultura gerontológica que nos ayude a transformar nuestra sociedad, a dar esas ideas positivas, ¿no? Que tenemos que desarrollar y que al cual todos tenemos algo de responsabilidad. Entonces, tenemos que promover, hay que promover tanto al profesional gerontológico, hay que promover la gerontología como ciencia y promover a las personas mayores. Ahora, ¿cuál es el problema al compartir la información? De que nos hemos vuelto muy acelerados, a veces demasiado, y no nos tomamos aunque sea un minutito para abrir el link o de repente, ahí donde está la foto, hay una parte donde dice escribir más, ¿no? Ahí denle clic ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa parte a veces aparece un mensaje de aviso. Es decir, la imagen parece que está, a veces ocurre que la imagen es buena, pero a la hora que lees en el interior hay un concepto malo, negativo. Por eso que es importante, cuando vamos a compartir una información, tengamos cuidado en eso. Entonces, todos podemos crear contenidos, pero para crear buenos contenidos, ¿qué cosa necesitamos? Los conceptos. Ahí está. Partiendo de buenos conceptos, nosotros vamos a crear buenos contenidos, vamos a decir cosas adecuadas, vamos a, digamos, a conceptualizar adecuadamente a la persona mayor, el proceso de envejecimiento, y por lo tanto vamos a colaborar, ¿no?, con esta cultura gerontológica difundida que necesitamos en nuestros países. Entonces, ahora también hay, por eso las recomendaciones que yo puedo dar es simplemente, siempre revisen un poquito más, ¿no? El manejo de imágenes, ya hemos hablado un poco sobre eso, y sobre el uso del lenguaje. Utilicemos siempre el lenguaje adecuado, es decir, el lenguaje de preferencia, el lenguaje que está aprobado por las asambleas internacionales, ¿no? Por respeto, ¿no es cierto? Y ese es el lenguaje que deberíamos utilizar. Entonces, no utilicen diminutivos ni ningún tipo de términos que puedan ser inadecuados. Existiendo en la red, dice acá. ¿Qué significa esto de existir en la red? Muy bien. Cuando hablamos de perfiles profesionales en red, eso estamos hablando. O en general, ¿no? El perfil de una persona, ¿no? De un técnico, de una persona mayor, de lo que fuere. Tú tienes tu perfil. En tu perfil, tú vas a dar a conocer lo que tú consideras importante, ¿no es cierto? En tu columna. Ahora, el tema acá principal es que, al final de cuentas, lo más importante de todo es lo que publicas más que lo que pones en tu columna. Yo de repente puedo tener 20 cosas que he escrito ahí en mi perfil, pero mis publicaciones son pobres, escasas, y prácticamente no existo yo en la red porque no tengo mucha interacción, ¿no? Y tampoco colaboro en la discusión. Entonces, ahí hay un problema. Perfiles profesionales en red. Perfecto, yo puedo poner que soy titulado en esto, titulado en el otro y poner no sé cuántas cosas,
pero sin embargo esta persona no publica nada o casi nada. Entonces, eso también hay que ver. Posicionamiento de red. Ahora, ¿qué significa el posicionamiento de red? Es cuando vas ubicando cada vez, por ejemplo, en las búsquedas, ¿no? Vamos a poner las búsquedas. Si una persona, por ejemplo, tienes una institución y pones el nombre de tu institución y tu institución sale una sola vez, dos veces y ya no vuelve a salir nada más, es que significa que esa institución probablemente ha hecho muy poca gestión, no ha compartido mucho, entonces esa es pequeña su. En cambio, por ejemplo, si ustedes, yo los invito a que vean Central Gerontología Internacional, van a tener toda la página de Google, ¿no? Y va a voltear la página de Google y todavía sigue saliendo más. Entonces, y eso se ve también ahí, en imagen. ¿Y eso por qué se produce? Por el trabajo en red, por el trabajo en red, por estar en la red. Entonces, tú puedes estar en LinkedIn. Por ejemplo, las personas que están en LinkedIn, así no publiquen nada, igual tú pones su nombre y aparece. Ojo, pues es importante. Existir en la red como una necesidad de hoy. Parece mentira, hoy en día las personas nos comunicamos a través de las redes sociales. Y si la gente no nos ubica ahí, es como si no existieran. Es increíble, pero así está ocurriendo. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, tu imagen de red y el ámbito del empleo gerontológico también, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que son profesionales necesitan promoverse, necesitan visibilizarse, ¿no es cierto? Entonces, también entra el tema del empleo, ¿no? Hay muchas cosas importantes aquí. La construcción de la imagen. La construcción de la imagen profesional en red y el ámbito gerontológico. El posicionamiento de la gerontología como ciencia, como carrera profesional y como cultura difundida. Miren esto, hablamos de la construcción de la imagen. Entonces, eso es importante que decirlo. Miren, la gerontología como ciencia, ¿no? Carrera profesional y como cultura difundida. Es decir, cuando hablamos de cultura difundida, estamos hablando de toda la sociedad, de las personas, que todas las personas deberían tener un mínimo básico de una visión gerontológica básica, ¿no? Entender cuál es la realidad del envejecimiento, cuál es la realidad de las personas mayores, más allá de tantos edadismos y prejuicios, ¿no es cierto? Entonces, los errores comunes que afectan la imagen del profesional, la carrera profesional y la multiplicación de los errores, pues hay que decir, lamentablemente, muchos de los errores conceptuales y errores en los términos no son cuestión de personas necesariamente que carecen digamos, de formación profesional, sino también de personas profesionales, también están incurriendo en errores conceptuales, ¿no? Entonces hay que hay que tomar en cuenta esto también, ¿no? Ya cuando abordemos ya el tema más directo de los fundamentos del lenguaje gerontológico moderno, vamos a darnos cuenta también de esto. Las actitudes personales que se reflejan en la comunicación. Claro, tú eres lo que comunicas, en cierta forma, ¿no? Cuando tú estás en la red, tú eres lo que comunicas. Lo que tú dices, lo que tú afirmas, esa va a ser tu identidad en la red. Es decir, acá está, por ejemplo, la señora Luz Chávez, ¿no? Entonces, Luz Chávez publica esto y publica el otro, comparte esto y comparte el otro. De alguna manera, eso que ella publica la va a identificar también como una persona, ¿no? Que apunta hacia ciertas cosas que son interesantes para ella y que puede hacer que tenga mucha gente que también la respalde, ¿no? O le gusta lo que hace. Entonces, eso también es importante. Y por eso es que la cuestión de las redes sociales es simplemente que debemos usarla correctamente, nada más. Es decir, el buen uso de las redes sociales es extraordinario para lo que queremos hacer, por supuesto que sí.
Entonces, tu visión y tu actitud. Tu visión gerontológica. ¿Qué es la visión gerontológica? La visión holística de la gerontología. Es decir, los aspectos esenciales de la gerontología en todos sus componentes, biológico, psicológico, social. Hoy en día también se está ampliando lo espiritual, pero en un principio siempre ha sido biopsicosocial. Bueno, los conceptos también se reflejan en lo que parece mentira, pero la gente piensa siempre, cuando uno habla de conceptos, la gente piensa en algo que solamente se escribe o que se lee. No, los conceptos son algo que se actúa. Es decir, tú actúas, digamos, actúas dentro del espacio, del lugar en que estás, ¿no? De acuerdo a los conceptos que tú tienes. Los conceptos que tienes tú son los que se van a reflejar, ¿no? En lo que tú publicas, en lo que tú compartes, en todo. Entonces, necesitamos tener, sí, una actitud analítica, reflexiva y propositiva ante el escenario gerontológico cambiante, porque hoy en día se están dando muchos cambios, hay nuevas visiones y hay muchas cosas por revisar, ¿correcto? Entonces, ya no es cuestión de decir, el doctor eminente me dijo esto, entonces yo, como el doctor eminente dijo eso, debo decir que eso es la verdad, y punto. No es así. Después, miles de personas afirman tal cosa. Miles de personas también pueden estar equivocadas. Por eso he dicho yo acá, una actitud analítica, reflexiva y también propositiva, porque una crítica, la actitud analítica y reflexiva te va a llevar a una crítica, pero esa crítica tiene que ser propositiva para hacer una crítica que realmente sea favorable, sea buena. O sea, una crítica positiva es propositiva. Entonces, revisa lo que compartes y aquí vamos a ver las recomendaciones. Después una persona me preguntaron, Luis, ¿y qué veo? ¿Y qué hago yo si veo que hay unas publicaciones que son edadistas y están mal escritas y todo lo demás? ¿Debo yo comentar al pie? Esa es una decisión que ustedes deben tomar. ¿Por qué? Les digo porque particularmente yo, o sea, personalmente yo no acostumbro a hacer ese tipo de comentarios porque, ¿por qué? Porque muchas veces lo que estas personas escriben es porque ya lo creen a rajatabla y te vas a generar un debate de repente innecesario, ¿no? Te vas a generar un debate necesario en que te responden y al final de cuentas no llegan a nada. Entonces yo particularmente soy un poquito, no soy mucho de entrar en ese tipo de cosas. Yo más bien lo que hago yo, más bien cuando yo encuentro errores conceptuales, tomo nota, ¿no? Tomo nota y veo cómo se producen y cómo entonces de esa manera yo voy reforzando también mis conocimientos, ¿no? De cómo se producen estos tipos de errores. Yo tomo nota y eso es lo que hago siempre, ¿eh? Eso es lo que hago yo siempre. Esa es mi actividad también. Entonces, los comentarios al pie de las publicaciones, bueno, esto ya lo lleva adelante en decirlo. ¿Qué actitud es adecuada ante una publicación que consideras inadecuada o motivo? Simplemente la puedes ignorar, ¿no? Simplemente ignorarla, pero toma nota. Cuando digo toma nota, significa darnos cuenta de dónde proviene también, ¿no? Ese tipo de errores. ¿Es adecuado debatir en red? Hay personas que les gusta debatir en red, bueno, pero eso ya es una decisión personal. A veces no es adecuado. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con un fanático, de repente, ¿no? Que no tiene, pues, que no está dispuesto a torcer y va a estar inútil. Entonces, acá dice comprender al contrario. Esto también es muy importante. Muy importante comprender las ideas o posturas contrarias para combatirlas mejor. Eso es muy importante. Muy importante. Es como, por ejemplo, una persona tiene unas ideas, digamos, ¿no? Que son negativas, ¿no? Pero estas ideas negativas tienen su propia
razón de ser desde esa persona o de algún grupo de personas, ¿no es cierto? Hay toda una estructura ahí en base a esas ideas negativas, por decirlo así. Entonces, es importante comprender. Comprender no significa que tú estés diciendo que está bien. No, no, no. Comprender significa entender cómo es el proceso para que lleguen a esas ideas. ¿Por qué se ha dado que lleguen a esas ideas? Para decir un caso extremo, el caso de la historia, ¿no? Del nazismo, para desmontar o desestructurar las ideas del nazismo, se requería comprender cómo se produjo ese hecho, ¿no es cierto? Cómo funciona, cómo se articula. Y de esa manera tú lo vas a desestructurar. Esa es la manera. ¿Sí? Nuestra responsabilidad en la red y el reto de promover una gerontología o una sólida base científica. Y no pura ideología basada en supuestas necesidades o conveniencias. No. Vamos a promover una gerontología o una sólida base científica y que también sea capaz de transmitir cultura para todos, ¿no? Ahora, pero que no sea pues pura ideología basada en supuestas necesidades o como hay muchos que están ahora con esos. Ahora, liderazgo gerontológico. Claro, obviamente, cuando hablamos de liderazgo gerontológico, vamos a hablar justamente de esos líderes que toman una actitud positiva, es decir, ¿cuál sería esa actitud positiva del liderazgo gerontológico? Es, primero, tener ya internalizado, ¿no? Este tema holístico, integral de la gerontología como primer punto, ¿no? Y a partir de ahí, eh, darle este sentido, una base científica, una base técnica, una base real, adecuada. Y ese liderazgo también implica habilidades comunicadoras, la necesidad de ser un buen comunicador, porque si no, ¿cómo vas a ser un líder? Un líder se basa principalmente en sus habilidades comunicadoras, ¿no? Es la capacidad que tiene esta persona de poder sintetizar ideas, de darlas a conocer, incluso hacer fácil lo que aparentemente es difícil, lo puede lograr un líder. Entonces, hacer nuestra la visión gerontológica. La visión gerontológica, definitivamente, esto es lo que tenemos que tener ya internalizado todos nosotros para poder realmente avanzar como sociedad. Instrumentalizar esta visión, hacerla nuestra, que esté ya dentro de nosotros. Y eso mismo yo les digo a los que están proponiendo el término vejeces, yo le voy a decir una cosa, la heterogeneidad y la diversidad en el envejecer es algo que debe estar acá, dentro, es decir, ya totalmente comprendido y aprendido. Por lo tanto, no es necesario utilizar una palabra mágica, por decirlo así, cuando realmente lo que necesitamos simplemente desde nuestra manera de expresarnos, ¿no? Que se le llama la estructura de discurso, sea adecuada y se den a conocer las cosas de la manera adecuada. Nada más. No es necesario una palabra mágica, nada de eso. Entonces, por eso también vamos a hacer en lugar de resignificar, después hay una tendencia de resignificadora también haya, sí. En lugar de resignificar términos antiguos, imprecisos y ambiguos, ¿no? Trabajemos por un lenguaje preciso, profesional, y porque amamos la gerontología, queremos lo mejor para su desarrollo teórico práctico. El buen uso del lenguaje es parte muy importante en la estructura de la intervención gerontológica. Dejémonos de improvisar. Gerontología es ciencia y es cultura para todos. Entonces, tenemos que ser también personas, como institución, tenemos que ser transparentes, ¿no? Yo, la verdad,
la Central Gerontológica Internacional, que antes se llamaba Central Informativa del Adulto Mayor, cuando recién se formó a fines del 2013, ya en el 2014, cuando no cumplíamos ni siquiera un año de existencia, ya estábamos en la nómina para el reconocimiento público, en menos de un año. Y en el 2015 se ganó el reconocimiento público. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que tiene que tener una institución es esto: ser transparente y ser comunicador. La transparencia, la comunicabilidad son dos cosas importantes que han hecho destacar a la Central Gerontológica durante casi 10 años. Y seguimos avanzando y seguimos avanzando, ¿no? Entonces, no hay que privilegiar la información. La información gerontológica debe estar al alcance de todos. Todos tenemos derechos al conocimiento. Y yo lo digo también de manera especial porque yo he tenido una experiencia muy importante acá en Lima, cuando se juntaban una serie de asociaciones e instituciones que les gustaba privilegiar la información. Es decir, juntaban ellos ahí y no querían que la información se vaya a otro lado. Cuando realmente, cuando tú estás enfocando un tema que es de interés público, no puedes tratarlo como si fuera interés privado, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la cual la Central Gerontológica se separó de esos grupos. ¿Y por qué? Porque nuestra forma de ser siempre ha sido así, muy transparente, muy comunicador, somos muy comunicadores. Es decir, todo lo que hacemos, la gente lo sabe, todo el mundo. O sea, aquí no hay ningún secreto ni nada. Entonces, está mal privilegiar información. No hay que tener un elitismo malentendido, interés público e interés privado. Acá justamente lo que yo les decía, ¿no? Todos los asuntos que conciernen a temas sociales, específicamente con las personas mayores, no se pueden tratar como si fueran un interés privado, es interés público. Tiene que estar abierto a la comunidad. Si hay una institución que dice que trabaja para las personas mayores, que muestre lo que está haciendo, ¿no es cierto? Que muestre lo que hace. Y yo lo voy a decir bien claro. ¿Desde cuándo deberíamos considerar que una organización existe? Ahí está la pregunta. Y la gente me dice, cuando hace su minuta. Eso es lo que alguna gente creen así, ¿no? Ah, la organización existe porque ya se creó la minuta. La minuta se puede haber creado en un año y de 5 años después esa institución no ha hecho nada todavía. Eso no existe, pues. En cambio, la central se puso a trabajar desde el momento y por lo tanto se puede decir que estamos todo el tiempo, o sea, mejor dicho, existimos a partir del momento que comenzamos a trabajar. Eso eso es lo que es una organización. ¿Cuándo existimos? Cuando empezamos a trabajar. Eso es. Y eso es lo importante. Más de 10 años y aquí estamos. Bueno, terminamos por ahora los temas del día de hoy. Les agradezco su atención y ahora solamente en los últimos minutos, para darles a conocer que mañana tenemos también una actividad muy interesante con la licenciada Marcela Vázquez, justamente señales de alarma, se avecina la demencia. Mañana es a las 7 de la noche, hora de Perú, es decir, 6 de la tarde para México, ya 9 de la noche para Argentina, y para Cuba, ya saben, igual. Es la misma horario, el mismo horario de Perú. Así que mañana los esperamos en ese evento. Y el día, ya está, ya sabemos que también ya está lo de, sí, la red internacional número 1, que se va a realizar el jueves 8 de febrero con la participación de la psicóloga mexicana Abigail Sosa y el tema de gestión del estrés en familiares que asisten
como estrategia de autocuidado. Así es. Entonces, de esta forma, vamos a también a decirles que va a continuar la campaña, continúa la campaña por un lenguaje gerontológico preciso, sin ambigüedad, y esperemos que ya vengan los videos cortos. Ahora yo tengo que hacer mi video corto también ya de un par de minutos con la campaña, pero también lo van a hacer varias personas que ya me han pedido incluso algunos lemas para, para manifestarse, ¿no? Para manifestarse. Sí, efectivamente, los que no tengan un texto ya hecho y desean que le compartamos un texto, lo podemos hacer. Y ya en el mes de febrero se cierra la campaña y haciendo primeramente los videos cortos y después de eso ya viene la sustentación de las tesis que va a presentar Vanguardias Gerontológicas de los estudios de revisión conceptual, y también lo vamos a hacer que va a ser muy importante y va a haber muchos conversatorios y muchas cosas interesantes en esta nueva etapa de la Central Gerontológica Internacional. Muchas gracias entonces, y ahora sí nos